Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más que podemos estar reunidos a través de estos medios. Nuestros saludos a todos los que nos ven desde sus casas. Queremos continuar con la transmisión de la palabra del Señor y espero que estén todos ahí bien pronto, bien listos, aprestos ya para compartir el mensaje del Señor, ¿verdad, hermano? Amén. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Arnaldo. Realmente una bendición de buena estar todos juntos aquí por este medio. Por favor, llamale a tu papá, llamale a tu mamá si están cerca, atala a tu perro para que no nos interrumpan mientras ponemos la palabra, para que estés concentrado. Tu celular a un costado, vamos a parar un poquito de chatear y vamos a atender un poco lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Otro tema interesante hoy, Arnaldo, nuestro caminar hacia el reino de Dios, ¿verdad? Así mismo, estamos continuando con la serie, justamente el reino de los cielos, que es hacia donde vamos. Justamente esa es la serie que estamos continuando para que cada uno de nosotros podamos también comprender el propósito del Señor Jesús, su mensaje, su persona, y cada uno también pueda examinarse. Porque la Biblia nos llama, la palabra de Dios nos llama a pensar, la palabra de Dios nos llama a razonar, nos llama a creer y a tener fe. Y cada uno tiene que tomar decisiones. Estos son tiempos, Hermes, de decisiones. Amén. Tiempos de crecer, tiempos de madurar, tiempos de levantarnos, de sacudirnos, tiempo de arreglar cuentas, porque cada vez más todos los hechos que están ocurriendo dan cuenta de la pronta venida del Señor Jesucristo. Todo lo que está ocurriendo, esta cuarentena, la pandemia, las situaciones en tu casa y fuera de tu casa, dan testimonio y evidencia de que cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo. Tremendo, Arnaldo. Es el cumplimiento de la palabra. Somos bendecidos, chicos, porque tenemos realmente palabra de Dios. Un segundito, voy a acomodar acá un poco mi tapabocas de papá. Y en realidad, encontrarte en este tiempo y examinarte es lo que como creyente nosotros debemos hacer. En este instante que Dios está hablando con nosotros. Fíjense todos los mensajes que fue colocando el Señor en nuestros corazones para poder ir tocando y tratando, ¿verdad? Y que estuvimos examinando. Y hoy vamos a hablar otro bien interesante, Arnaldo. Amén. Así mismo. Es por eso que este mensaje lleva como título pescado frito o pescado podrido, ¿verdad? Opa, dos extremos, pero Arnaldo, bárbaro. Por lo visto que este tema de la pescadería, eso sigue funcionando en la pandemia. Sigue funcionando la pescadería mismo, sí, pescado frito o pescado podrido, ¿verdad? Entonces, son dos aspectos, hermano, son dos formas de ver, son dos situaciones. Fíjate que siempre nadie, por lo general, en su sano juicio comería algo descompuesto, ¿verdad? Claro, te va. En su sano, te golpearía, en su sano juicio nadie comería algo así, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser a veces selectivo. Uno tiene que saber seleccionar, apartar. Ahora, cuando no querés desperdiciar una manzana que está un poco descompuesta, le quitas esa parte. O le quitas, si la fruta está descompuesta, ya le quitas porque le descompone el resto. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de qué es lo que el Señor Jesús, porque la Biblia habla mucho de el centro, lo que tenemos que también comprender antes de entrar en este tema del reino, es la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, ella dice también que cielo y tierra pasarán. La moda va a pasar, la tecnología va a pasar, muchas cosas van a pasar, tu adolescencia va a pasar, tus hijos, papá, mamá, van a pasar, no van a estar toda la vida ahí. Pero dice que la palabra de Dios no va a pasar. Amén. Ella es eterna. Amén. Ella es eterna. Y ella es el cumplimiento, no es un simple libro. Ese manual que tenés, no sé si lo estás leyendo o no, o con qué frecuencia lo haces, o con qué actitud lo haces, pero ese manual nos relata, número uno, Dios. Amén. ¿Quién es Dios? ¿Querés conocerle a Dios? Buscarle en su palabra, primeramente. Muchos inclusive toman la palabra, Arnaldo, como el manual del fabricante, ¿verdad? Viste que cuando vos compras un electrodoméstico o un aparato nuevo, mismo una computadora, él viene con una serie de manuales. ¿Cierto? Papeles impresos que nosotros no entendemos para qué están ahí, ¿verdad? Muchas veces, a mí me toca a veces, ¿verdad? Compro las cosas y recuerdo que cuando compré mi primera máquina,
ahorré, me acuerdo que casi un año y poco, ¿verdad? Y compré mi primer computador, era de gabinete en aquel tiempo. Y vos sabés que conecté un poco mal algo y se quemó, Hernando. Porque no leí el manual. No somos el leernos. Y eso es lo que es tremendo, ¿verdad? Muchas veces lo primero que tiramos es el manual, ¿verdad? Pero como el Señor, hasta Él, en su sabiduría, puso el manual del fabricante a nuestro alcance, ¿verdad? Así mismo es. Para que podamos consultar en Él y ver en Él y examinarnos por Él. Porque algún enchufe o alguna fuente o algún cable que conectemos más no puede quemarnos. Totalmente. Y ahí vamos a ser fritos. Ahí vamos a hacer pescado frito realmente. Enchufaste mal, vas a hacer un pescado frito. Por eso que el propósito que cuando Dios nos dejó su palabra, nos dejó con el propósito justamente de que podamos ser guiados por ella, instruidos por ella y principalmente también conocer, porque la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. El apego que yo le tenga a la palabra es lo que le tenga también apego a Cristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la vida de Cristo. Pero la palabra de Dios también nos muestra quiénes somos. La palabra de Dios también nos muestra qué hay en nuestros corazones. La palabra de Dios también nos va a mostrar de qué reino soy. Amén. Y hacia dónde estoy caminando. La palabra de Dios también nos muestra el pecado que mora en nosotros. Entonces, por medio de la palabra, que es Cristo. Cristo vino hace más de 2000 años. Cristo es el cumplimiento de la palabra. Amén. Cristo tuvo que venir de parte de Dios hace más de 2000 años. Es Dios mismo. Cristo es Dios mismo hecho hombre y vino acá a la tierra a cumplir un propósito. Vos que naciste, tenés un propósito que cumplir también en esta tierra. No naciste de balde, no naciste por causa de un accidente. Por más que no está tu papá o tu mamá contigo, independiente de esa situación, tenés un propósito. Y Cristo vino a traer un mensaje del reino. Cristo vino hace más de 2000 años y sus palabras siguen siendo vida y verdad hoy, porque Él es Dios. Y cuando Él vino a esta tierra, Él vino a compartir, a traer ese mensaje salvador, ese mensaje de esperanza. Amén. Y importante lo que estabas diciendo, Arnaldo, más allá de las circunstancias que te toque vivir, si estás vivo, hijo, hija, si estás vivo, papá, mamá, es porque hay un propósito que cumplir. Ahora, ese propósito está escrito en el manual del fabricante. No vaya a hacer de tu vida una película de terror. Hay circunstancias y hay momentos buenos y hay circunstancias y momentos malos. Pero así como enseña el manual del fabricante, para toda circunstancia hay un propósito. Y mismo como el pastor estaba compartiendo, el propósito de esta circunstancia actual que nos toca vivir es acercarnos más a Dios, es buscarle más a Él, es parar para examinarnos. Pero si todo el día no nos damos el tiempo de buscar en el manual del fabricante qué quiere el fabricante con nosotros, es difícil que nos enteremos, Arnaldo. Totalmente. Tomate un tiempito todos los días, hija, hijo, tomate un tiempito y examina lo que la palabra dice. Y a lo mejor decís, tío, ¿y qué es lo que voy a leer? Hay un devocional que todos los días llega por medio del WhatsApp en los grupos de la iglesia para poder escuchar. Ahí podés tener un tema que leer. Pero hay una cosa que a mí me enseñaron cuando recién vine al camino del Señor. El libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Como días tiene el mes más largo. Si no sabes exactamente qué leer, toma y lee el proverbio de ese día. Por ejemplo, hoy que es el 16 de mayo, leo el proverbio 16 y medito en él. Porque solamente leer nomás no es suficiente, tenemos que meditar en él. ¿Qué significa eso? En ese tiempo agarras tu celular, pones a un costado en mute y toma el libro. ¿Por qué te digo tomar el libro y no tu celular? Porque el libro no te va a distraer. Lee eso que tenés que leer y espera que Dios te hable. Tómate un tiempito en masticar todo lo que escuchaste, pensá en eso. Agarra tu mente que está queriendo correr hacia Fortnite y traerlo otra vez de vuelta a lo que estabas leyendo. O si tu mente estaba queriendo correr hacia Soy Luna o hacia otra película, otro capítulo, qué sé yo, atajale otra vez,
Volvete a centrar, volvé a leer entonces y volvé a cargar con eso para que tu mente procese eso. Y después de eso, orale y decirle, Señor, ¿qué me quisiste decir con esto? Enséñame. Y vas a ver que el Señor por medio de su Espíritu Santo te va a comenzar a mostrar qué quiere de vos para ese día. Y vas a ir guardando en tu mochila espiritual la palabra del Señor. Vas a ir guardando en tu mochila espiritual, y aunque hoy no cobre vida muchas cosas que estás leyendo, va a llegar el tiempo, adolescente y familia, va a llegar el tiempo en donde toda esa palabra va a ser puesta a prueba. Por eso que es tan importante saber cómo estamos escuchando, con qué actitud estamos escuchando. Por eso queremos compartir con ustedes, chicos, chicas y familia, todo lo que implica el reino de los cielos. Hemos visto ya sábados pasados de que el Señor Jesús llama, y Él siempre mostró el alto precio de seguir, porque Él no les dijo que iba a ser fácil. El Señor puso las condiciones del alto precio que si uno ama verdaderamente esa cruz, uno va a tener que renunciar a muchas cosas, pero es para bien y con un propósito. Y el Señor Jesús también vino a enseñar acerca de su reino, el reino de los cielos, ¿verdad? Y estuvimos viendo el sábado pasado de ese hombre que había encontró ese tesoro tan precioso que era el reino de Dios y su salvación, ¿verdad? Encontró el mayor valor, porque donde está tu tesoro, dice que ahí va a estar también tu corazón. Y el Señor Jesús, queremos aprender un poco más, Hermes, hoy también. Amén. Acerca de ese reino de los cielos, pero en una enseñanza en el Evangelio de Mateo. Amén. Vamos otra vez, chicos, si nos acompañan a Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Vamos a ver este tema. Y en realidad, vamos a estar hablando en un tema apasionante que es la pesca, ¿verdad? Yo, Víctor, eso va a estar prendidísimo, es su especialidad. Así que vamos a hacer que, si Dios permite, esto nos vuelva a iluminar y nos vuelva a mostrar de vuelta cómo ir mirando la palabra y entendiendo lo que nos quiere enseñar. Vamos con él, Hernando. Amén, vamos. Amén. Dice Mateo 13, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, lanzada al agua, recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bárbaro, ¿no? Sí, perfecto. Hermes, aquí y lo que nos escuchan, aquí el Señor Jesús está, todos, si leemos el Mateo 13, habla de varias parábolas, y en este pasaje que Hermes nos leyó, el Señor Jesús está comparando nuevamente el reino de los cielos. Tenemos que entender también, mis amigos, de que tenemos que saber qué reino somos, en qué reino estamos caminando, porque te guste o no, quieras o no, tengas fe o no creas o no creas, formas parte de un reino. Y Dios está haciendo, más todavía en estos tiempos, sus últimos llamados, el último llamado realmente a ese reino, antes de que llegue aquel día. Y qué interesante, porque el Señor Jesús acá está dando una enseñanza del reino. En varias partes dice, el reino de los cielos es semejante, dice. Y acá Él compara el reino de los cielos con una red. Pero ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué podemos decir? Es el reino de Dios, es el reino de luz, es el reino de Él. Chicos y familia, entendamos lo siguiente, que Dios, Jesús, la Biblia, el reino de los cielos, no es religión. La religión no sirve. No es religioso, no. La religión no salva. No son los ritos los que te van a llevar al no cielo. No son los ritos. No es juntarte los domingos. No es. Necesitamos compungir nuestros corazones y necesitamos ver de dónde somos y de quién somos. Necesitamos tener una relación cercana y personal y sincera
con Él para comprender todo lo que Él quiere decirnos. Por eso él hace ese llamado a su reino y Él compara aquí el reino de los cielos, dice como una red de pescar. Viste que ese llamado se da por medio de un mecanismo, ¿verdad? Y ese mecanismo es ese mensaje que es lanzado a todo el mundo y habla de una red que estuvimos buscando, Arnaldo, qué Cierto. tipo de red era, ¿verdad? Dice que habían 3 tipos de red. Una de ellas era para tirarla en un lugar específico, donde antes se tiraba, los que están en pesca han de saber una red que se llama... No es red de volei, ¿verdad? No, 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 no. Eso no va a andar, Esa ¿verdad? yo no alcanzo, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una red de pescar y hay una de ellas que es circular que se llama tarrafa o tarraja, le conocen, ¿verdad? Ok. Y se usa para tirar en un lugar específico. Es decir, primero se ceba un poco de maíz o un poco de masa en ese lugar para que vengan todos los pescados. Después se toma sobre el hombro, llegas hasta el lugar, lanzas toda la carnada y después tiras. Y esa red dice que se arma un círculo, cae, va al fondo y agarra una cantidad de peces. Pero no es de ese tipo de red lo que está hablando acá. Este tipo de red, según lo que estuvimos investigando, es una red que se llama barredera. Pero no es la que barre así, Hernán. No, no, no. Sino Aclarando. que es la que llega hasta el fondo del lago, río o mar. Correcto. Y dice que va agarrando todo tipo de peces. Todo tipo de peces. O sea, Interesante, y es interesante también saber de que hay peces que son del fondo, hay peces que están en el medio y hay peces que están un poco más arriba. Cualquier aclaración con este tema y qué variedad hay en cada lado con tío Víctor, hay que hablar de ese tema, ¿verdad? Pero lo interesante es que esta red era lanzada para todos, así como el mensaje de la palabra está para todo tipo de personas. correcto. Así mismo. No importa si sos blanco, si sos morocho, o si sos amarillo, o si sos canela o lo que sea, este mensaje es para vos. No importa si sos rico, si sos pobre, no importa si sos alto, si sos bajo, si sos gordo, si sos flaco, esta red va a agarrar absolutamente todo. Y así es el mensaje del Señor para todo tipo de personas. Y es el amor grande del Señor, Arnaldo, cómo preparó algo para todos los que quieran. Así mismo. Y es bueno, Hermes, como mencionas, porque fíjate, Hermes, que en ese pasaje el reino de los cielos es semejante a una red, dice que es lanzada, dice. Entonces, ¿qué es esa red? El mensaje mismo. El mensaje es la red. Esa red que es lanzada es el evangelio. El evangelio no es una religión, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero para que yo pueda recibir las buenas nuevas de salvación, tengo que primeramente preguntarme, ¿tengo la salvación? Si yo hoy me muero, ¿tengo la vida eterna? Si yo vivo practicando y me deleito en el pecado, ¿de qué reino soy parte? El Señor está comparando el reino como esa red que es lanzada. Vos estás recibiendo ahora el mensaje que salva, que es Cristo. Amén. Jesucristo cuando vino lanzó la red, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa red que es lanzada es la palabra de Dios que nos confronta, que nos anima, que nos llama a volver a Dios con todo nuestro corazón, no a una religión, no a ritos, sino a una relación con Él. Y recuerden que Dios es santo y para entrar en una relación con Él, Él primero tiene que limpiarnos. Por eso Él murió en la cruz, para limpiarnos de nuestros Amén. pecados y podamos tener una relación cercana con Él. ¿Esa red es exclusiva para un grupo nomás? No. ¿Esa red es solamente para cierta clase de personas, estatus? No, esa red es lanzada en el mar, dice, por completo. Esa red es lanzada sin distinción. Por eso fíjate, Hermes, que en Marcos, capítulo 16, en el verso 15, dice algo muy interesante. Marcos capítulo 16, si buscan ustedes también en sus casas, Marcos 16, 15, dice lo siguiente: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a algunos, A todos. a todos. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. A todos, es sin distinción. El mensaje del reino, el mensaje de la predicación del evangelio, hoy más que nunca está siendo extendida en todos los lugares. Y es importante entender qué red escuchaste, qué mensaje escuchaste, con qué mensaje del evangelio escuchaste.
que te confronta con tus pecados, que te hace pensar o que te da cosquillas? Hoy día realmente hay todo tipo de evangelio, ¿verdad? En el sentido, ¿cómo te voy a decir? Humano, ¿verdad? Porque el evangelio en realidad es uno solo. Y ese evangelio es el que nos hace acercarnos al Señor. Ese evangelio es el que nos hace decir, necesito de Dios para seguir adelante. Y es impresionante cómo Jesús da esta enseñanza, Arnaldo, porque la mayoría de los que estaban alrededor suyo en ese momento eran pescadores. Y ellos sabían de que echar la red barredera, esta red que va al fondo, dice que tiene en sus puntas, tiene plomo, y en la parte de arriba dice que tiene corcho para que flote. Entonces agarra absolutamente todo. Pero no solamente eso, ellos sabían de que echar esa red tenía un procedimiento. Y él dice que es como hacer una U con el barco, ¿verdad? Con el bote que usan. ¿Por qué? Porque ese procedimiento indicaba de que vos tenías que ir extendiendo la red alrededor de un gran espacio para después comenzar a arrastrar. Y ese procedimiento tiene un inicio y tiene un fin. Quiere decir de que había un tiempo en el cual se tenía que ejecutar. No es que está ahí hasta que, no sé, se caigan todos los peces adentro y cuando vos sentís que hace... No, eso tenía un inicio y tenía un fin. Así como el tiempo que hoy el Señor también está dando a la humanidad, ¿verdad? Porque este tiempo también tiene un inicio y tiene un fin. Así mismo, hermano. Y es inevitable que no agarres todo tipo de peces, porque como era para todo tipo de agua, ¿verdad? Aguas profundas, aguas medias y aguas de arriba, eso se iba estirando y llevando. ¿Hacia dónde? Hacia la playa. Hacia la playa. Para un evento que sí o sí va a pasar. Cuando la red esté llena de la cantidad de peces que soportaba, y eso el marinero que era experto, el pescador que era experto sabía, porque él miraba su red y él sabía qué momento era el adecuado para estirar la mayor cantidad posible, ¿eh? La mayor cantidad posible y ir llevando todo ¿hacia dónde? Hacia la playa. Y ahí agarraba piedras, agarraba todo tipo de pescado, lo único que se filtraba, y a veces algas también, todo lo que venía abajo, y lo único que se filtraba era el agua, Sí, el medio en el cual vivían, porque eso pasaba. claro. Así como el mundo va a pasar, Va a pasar. así como las modas van a pasar, así como las cosas van a pasar, el agua que representa el mundo en esa parábola, en esa Así enseñanza, mismo es. en ese relato, va a pasar. Entonces podemos ir entendiendo esto también de que la red es el mensaje de salvación, es el mensaje de Cristo llamando a los hombres al arrepentimiento y de volver a Él. Esa es la red. Te pregunto, ¿ya escuchaste esa red, ese mensaje? ¿Estás dentro de la red barredera que te va a llevar y que te va a traer? O tipo ese pescado que anda Sí. nadando y ahí quiere saltar sobre la red. Eso, También. ¿verdad? Porque como dijo Hermes también, esa red representa ese mensaje cuando el Señor Jesús vino a traer esa parábola. Y el lago o ese océano o ese mar representa justamente el mundo, porque fue lanzado al mundo, fue lanzado al lago, fue lanzado a todo, sin distinción, a un lugar específico, a una ciudad específica, a una familia específica, a una nación específica, fue lanzado, dice, para el alcance de todos. Mostrando una vez más Dios su amor, su misericordia, y que Él no hace distinción, Él no hace distinción o favoritismo, por así decir. Imagínate, Arnaldo, que en este tiempo el Evangelio fue tan transmitido ya, que hoy tenemos escrito, tenemos en el celular, tenemos en todas partes, en la televisión, en la radio, esa red realmente está dando ese círculo que tiene que dar para que el procedimiento de pesca se termine. Sí, Y se está arrastrando. Y el dueño está mirando para saber si ya está llena o no está llena. ¿cierto? Y es impresionante, Arnaldo, como la misma palabra. Y ahora quisiera, si les parece, compartir Romanos 11:25. Vamos. Vamos a mirar un poquito Romanos 11:25. Por una cuestión de tiempo nada más, chicos, voy a leer de aquí. Dice Romanos 11:25.
mis amados hermanos, decía, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. O sea, nosotros los gentiles éramos los pescaditos, o no sé si del más al fondo o de más arriba, ¿verdad? Claro. Pero el Señor está esperando que se junte esa cantidad para terminar ese proceso y comenzar a jalar eso hacia la orilla, hacia la playa. Hacia la playa. Y cierto, Hermes, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿verdad? Y hay un tiempo también, tu vida tiene un tiempo, no vas a vivir eternamente en el sentido físico, no vas a ser un eterno adolescente, hay un tiempo en el cual te toca vivir. Y si la Biblia también dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el Señor está llamando. Y como Hermes mencionó, dentro de esta parábola que queremos que comprendas que la red es el mensaje, que el agua es el mundo, los peces somos nosotros. Y de que cuando en esta parábola, como Hermes está compartiendo en Romanos, dice que en qué momento este hombre estiró la red, cuando se llenó. Y se llenó porque llegó un tiempo que se cargó y tuvo que llevarse. Así que hay un tiempo, y hay un tiempo en esta vida, hay un tiempo de cumplir. Solo para recordar un poquito, me permiso, recuerden también que cuando Dios le dio el desafío a Noé de preparar esa arca, hubo un tiempo en el cual Noé predicaba la palabra de Dios y construía. Llegó un tiempo que esa arca, el llamado fue para muchos, pero la gente tenía ese mensaje y a él como un loco, como alguien fuera de lo común. Tal vez estamos acostumbrados a hacer las cosas porque todo el mundo hace, a comer porque todo el mundo come, a hablar tales palabras porque todo. No, en el Señor Dios nos llama y nos da las coordenadas por su palabra. Cuando llegó el tiempo de que suban los animales al arca de Noé y subieron su familia, se llenó esa arca. Llegó el tiempo en el cual se llenó y tuvo que cerrarse la puerta. Es que es tremendo, Arnaldo, como el Señor ya también nos estuvo hablando en las otras parábolas que tuvimos. Dice, y llegó el novio, Cierto. y llegó el amo, y llegó el dueño. O sea, siempre nos estuvo hablando de que hay un tiempo. Hay un tiempo. Así como en este procedimiento de pesca también había un tiempo. Había un tiempo. Había un tiempo de lanzar la red, había un tiempo de hacer el trayecto en U, y hay un tiempo en que esa red va a comenzar a cerrarse y se va a estirar a la playa. Así mismo, porque se llenó y se estiró. Se estiró. Estamos esperando que el último pescadito entre, ¿verdad? Es la misericordia de Dios otra vez, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Así que, hijo, hija, si vos sos ese pescadito de allá abajo, o el del medio, o el de arriba, no vaya a correr de la red. El Señor te está llamando. Reí lo que querés saltar o saltar. Esa es barredera, o sea, el mensaje va a llegar, pero la decisión va a ser tuya. Cierto. Podés decidir así tipo, qué sé yo, el dorado, el pacú, el tucunaré que salta sobre del agua y se va al otro lado, y muchos otros peces, ¿verdad? Eso te cuento porque es lo que conocemos acá cerca, ¿verdad? Pero no sea vos uno de esos. El Señor en amor está esperando que entres y escuchá esta palabra. Este procedimiento se está cerrando. Por lo que estamos viendo hoy en el mundo, Arnaldo, nos podemos dar cuenta que este proceso de pesca está llegando a su fin y está yendo hacia la playa, porque ahí va a ocurrir la separación de los peces, que es inevitable, Arnaldo. Sí. Eso sí o sí va a ocurrir. Cierto. Por eso en las otras parábolas que estuvimos viendo también decía, y llegó el novio y las vírgenes insensatas y las sensatas, se dividía, se separaba. Es necesario esa separación. Después, inclusive cuando dice esa parte de que llegó el buen amo y le tomó a cada uno, che, ¿y vos qué hiciste con lo que te di? ¿Y vos en qué trabajaste? Y inclusive
en la parábola del tesoro o del comerciante que estuvimos viendo la semana pasada, hubo un tiempo el que él estuvo labrando, hubo un tiempo que el comerciante estuvo buscando, pero terminó cuando encontró el tesoro. A una vez más el Señor nos está diciendo, hay un tiempo y la separación es inevitable, La va a separación ocurrir. es inevitable. Fíjense que también que por la palabra de Dios vemos, y vos mismo también cada día tenés que tomar decisiones, ¿verdad? No podés vivir una doble vida, no podés estar, tenés que tomar decisiones y comenzar a elegir, a tomar esa decisión de qué camino, qué vida, qué propósito qué fe vas a tener. ¿Vas a creer o no vas a creer en Dios, verdad? ¿Hacia dónde vas a marchar? ¿Qué ideología o qué pensamiento está teniendo tu mente? ¿Qué conceptos tenés de Dios? ¿Qué conceptos tenés acerca de Cristo? ¿Qué conceptos tenés acerca del matrimonio, de la virginidad, de la ideología de género? ¿Qué concepto tenés acerca de lo que está pasando en este mundo? Entonces, porque esa separación justamente me quiero compartir en Primera de Corintios 11. Amén. Primera de Corintios 11, 19, dice algo muy interesante también. Dice, así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. O sea que el Señor Jesús también había advertido a aquellos que iban a seguirle, que Él vino a traer espadas. Él vino a traer división en muchos hogares. ¿Por qué? No que Él quiere la división o la destrucción de la familia, muy por el contrario, Él quiere la unidad de la familia. Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de matrimonio, pero por causa de la verdad, muchos hogares están divididos, porque otros prefieren vivir en la oscuridad y otros en luz. Fíjate, Arnaldo, que ese versículo y ese capítulo que estamos hablando, y mismo del verso 18, podemos ver que se refiere a la cena del Señor, es decir, está hablando dentro de la casa de Dios. Oh, exacto. Por eso es que los peces son estirados hasta la playa. La playa representa dentro de la casa del Señor, como otra vez hay que dividir, Cierto. porque no todos los que se congregan, no todos los que sirven, no todos los que están dentro de la casa física son peces buenos. Tal cual. Y es tremendo como hoy dice, muchos aceptan el Evangelio como cierto. O sea, están totalmente de acuerdo en que el Evangelio es cierto. Las iglesias están llenas, pero la vida de muchos no refleja un rechazo al pecado, sino que lo aman. Es decir, nos amoldamos dentro de la iglesia a ese modo de vivir del mundo. No, el Señor Jesús dijo claramente, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en este mundo. ¿Cuánto amor a veces tenemos por las cosas de este mundo? Entonces, no estamos en el reino. Cuando ponemos toda nuestra esperanza y nuestro amor, nuestro tesón, nuestro mayor esfuerzo en las cosas de este mundo. El Señor Jesús nos dijo claramente, y es un examen constante en el corazón. Es una lucha, cada día es una lucha en el corazón. Una decisión, ¿verdad? Es una decisión. Imagínense lo que dice, quisiera llevarles también, si me permite, Arnaldo, a Juan 5, 29 al 30, donde este hecho es narrado dentro de la palabra. Y dice, habla aquí un poco del contexto de la resurrección, dice, y resucitarán, dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. O sea, habla de dos tipos. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Habla de Jesús, el juez que va a volver para juzgar. Y habla también de ese proceso en el cual va separando los que hicieron el bien para poder recibir su justa recompensa, y los que hicieron el mal para, como dice esta parábola, ser arrojado al fuego. O sea, una vez más la palabra no se contradice, una vez más la palabra alerta y dice, este procedimiento va a terminar, vamos a llegar todos juntitos a la orilla, y ahí vamos a ver los peces que sirven y los que no sirven. Así mismo. Y ahí se va a separar.
Esto me recuerda, Arnaldo, antes cuando íbamos de pesca en casa con papá, eso, a nosotros un tiempo pescamos en el río y otro tiempo nos tocó pescar en tajamares, que son pequeñas lagunas que se construyen con tractores y en el campo, ¿verdad? Para que los animales se llenen, o sea, tomen agua. Y ahí pues existen muchos peces, ¿verdad? Pero había tajamares en que nosotros no nos queríamos ir, Arnaldo, porque había solamente peces inservibles. Había un pez que le decían Muainhuingüe, que en guaraní significa la vieja del agua. Y esa era impresionante porque vos quitabas y se quejaba, pero no servía para nada. A veces hasta nos rompía los anzuelos y perdíamos, teníamos que volver a caminar a PT 10 leguas para ir a buscar el anzuelo y volver otra vez. Y no nos dábamos cuenta de que, nos dábamos cuenta, perdón, de que en ese lugar no había peces buenos. Y hay muchas veces, Arnaldo, que nosotros, el Señor ya nos dijo, atendé con quién andás. Así mismo. Cuidado con quién estás. Cuidado lo que te estás alimentando. Cuidado lo que estás viendo. Ese tajamar no es bueno para vos. Cierto. Y insistimos. Y vos sabés que de tanto en tanto volvíamos ahí. Y de tanto en tanto perdíamos muchísimo tiempo, Arnaldo, porque no quitábamos nada bueno. Ese tajamar en un momento dado, me recuerdo que tanto se enojó un tío nuestro que agarró, vino con una rebarredera, limpió el tajamar, quitó todo eso huevingue y tiró peces buenos. Y vos sabés que eso fue tremendo porque se limpió el tajamar. Ni siquiera las hojas que estaban arriba se quedaron. Mira. Y se tiraron de vuelta peces buenos. No insistas en los lugares en los cuales el Señor ya te está diciendo, salí de ahí. No vayas a compartir más con eso. Tené cuidado. Es un tiempo de que en el corazón uno tenga que también seleccionar, porque si del tipo de pescado que sos, entonces, ¿cuáles son las personas que te están influenciando? ¿Cuáles son las personas o pescados, o siendo un pez, que estás rodeado o viviendo constantemente con ellos? ¿Qué es lo que te alimentas en las redes, hoy en las redes sociales, por así decir? ¿Qué es lo que te estás alimentando? ¿Qué tipo de películas? ¿Qué tipo de dibujos? ¿Qué es lo que motiva tu corazón? ¿Qué es lo que enciende eso en tu corazón? Porque en cierta medida eso es lo que está alimentando tu ser. Y según te alimentes por lo que ves, es lo que va a hacer tu corazón. Según tu ídolo, te vas a transformar en eso. Fíjate, hijo, y para un ratito aquí, y fíjate un poco alrededor tuyo, en qué tipo de lago estás nadando. En el lago Facebook, en el lago Instagram, en el lago WhatsApp, en el lago YouTube. ¿En qué lago estás nadando más? A lo mejor estás en un lago tipo TikTok, Twitch, no sé. ¿Qué lago? Snapchat, no sé. Snapchat, no sé. Estás navegando en ese lago y fíjate con qué tipo de peces estás interactuando. Fíjate también que el pez siempre anda con su manada. Quiere decir, en quien creí se va a ver por mi caminar. ¿En qué lago mi corazón se deleita? Fíjense, todas esas que te mencioné son redes y son herramientas. Es como cuando te compras un cuchillo. Es una herramienta, sirve Claro. para cortar. Ahora, si lo usas para matar, es mala la herramienta. Ahora, si lo usas para comer, es buena la herramienta. ¿Para qué estás usando tus herramientas? Así como dijo Arnaldo, ¿qué tenés cargado en tu mochila espiritual? ¿Qué estás cargando en tus mochilas? Cuando nosotros compramos una caja de herramientas, ¿verdad, Arnaldo? No es que vamos a usar todos los días toda la herramienta. Pero en algún momento vamos a usar ese serrucho, en algún momento vamos a usar ese martillo, en algún momento vamos a usar la escuadra, en algún momento vamos a usar el destornillador, el cúter, qué sé yo. Un ejemplo podría ser, no sé si para los que están en su casa, a usted no les pasó, chicos, muchas veces, o a ustedes o a sus padres, que de repente, ay mamá, dice, ¿por qué lo que guardás esta cosa, verdad? ¿Por qué lo que guardás, esto no nos sirve, verdad? ¿Para qué es lo que guardas? Y se guarda, pero llega el momento, mamá, ¿te acordás? Y ahí agarráis aquello que te parecía que no servía,
Había En el sido que momento era para X eso. tiene un propósito. Pues sabes que inclusive en la palabra del Señor otra vez nos manda a que nosotros vayamos cuidando inclusive el tipo de alimentación que tenemos. ¿Por qué? Porque cada pez, dependiendo si es de aguas profundas, de agua media o de agua alta, tiene un tipo de alimentación diferente. Sí, Y es impresionante cómo hoy día, por medio de las redes sociales, estamos siendo alimentados de una manera que todo parezca light, todo parezca que es dependiendo del punto de vista. Y esa agenda hoy se está instalando inclusive ya en la educación. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a convivir, sí. aprendamos a tolerar, aprendamos a no discriminar, para que aprendamos a decir simplemente, y bueno, así es la vida, cada uno elige, pero ¿será que ese pez al llegar a la orilla va a estar entre los peces que van a servir o los peces que van a ser desechados? Ese momento va a llegar, Hermes. Indefectiblemente ese momento va a llegar. A mí realmente, Arnaldo, muchas veces me da temor, ¿verdad? No solo por ustedes, chicos, que están hoy día viviendo, ustedes todavía están pudiendo asistir a una iglesia, ver sin problema este tipo de mensajes en YouTube, pero hay países en que esto ya no se puede decir, ya no se puede hablar. Y sabes que se está preparando algo para seguir restringiendo lo que Dios quiere de nosotros para que prevalezca lo que el mundo quiere de nosotros. Y a eso se le llama globalización. Así mismo. O sea que vamos a estar siendo, el mundo va a estar siendo preparado para ser un mundo global, un mundo integrado. La iglesia de Cristo va a estar. Aquellos que son de Cristo, que son del reino, van a estar ahí. Pero vamos a sufrir luchas, persecuciones. Así que si hoy en este tiempo, en esta situación de pandemia, en esta situación de crisis, en esta situación de que te toca formarte sin ir a la escuela, en esta etapa que te toca quedarte en tu casa, donde decís no tengo paciencia, Dios quiere formar tu paciencia, no soporto, Dios quiere que soportes, porque si hoy no aprendes a vivir en tu hogar, con tu familia, ¿cómo pensás que vas a poder vivir afuera en el mundo? Si no aprendes a desarrollar esos músculos espirituales, si no aprendes a ver lo que Dios quiere mostrarte, cada vez más vas a enfrentar un mundo y sin el Señor va a ser imposible que lo puedas hacer. Imagínate que ese mundo no te va a decir si querés, ese mundo te va a exigir de que seas así. Y les quería llevar, hermanos, a 2 de Timoteo 3:2, habla de cómo va a ser el corazón de la gente de ese tiempo. Yo creo que hoy el corazón ya está siendo así de muchos. Y sí, El corazón de muchos ya está siendo así, porque estamos en las puertas finales y el agravante va a ser mayor. mira que ese, como vos decís, hoy día el síntoma ya es este. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:2, chicos. Dice lo siguiente: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Fíjense, chicos, que en este tiempo hay grupos que están pidiendo que se despenalice el aborto. Y dicen, por ejemplo, si Dios gobierna tu vida, yo gobierno mi útero, dice. Entonces, yo decido si ese ser muere o vive dentro de mí, para que no sufra. O sea, dicen, mi cuerpo, mi decisión. Mi útero. Yo gobierno sobre eso. Y se olvida a propósito de que hay un ser dentro de esa persona. Y fácilmente caemos en este tema de tolerar esta situación. Y decimos, para que no sufra el inocente. Hijo, hija, ¿te parece que matarle es no hacerle sufrir? Y los videos grabados en estos procedimientos no hablan de que sea de una manera simple ni fácil, porque muchos de ellos hablan de descuartizamiento. Así mismo, no, es terrible. Y mucha gente dice, bueno, pero es peor que nazca y sufra. ¿Será?
será? Miren, el Señor siempre provee, el Señor siempre da la fuerza, el Señor siempre está interesado en cumplir el propósito en cada uno. Ahí es cierto, aquel que antes de ver la luz muere, en realidad va con el Señor. Y no es el problema, el problema es de quién lo está haciendo y quién está dejando que se haga. Y ahí podemos ver que sí o sí, en quien creí, se va a ver en mi caminar diario. Tal cual, Hermes. No, quiero nomás apuntar esto que hiciste mención otra vez, Hermes, porque para ver qué clase de pez uno es, conforme al mensaje que uno creyó. Y fíjense también que Dios nos llama a caminar con Él. La forma en la cual caminamos el caminar, cuando la Biblia habla del caminar, son nuestras decisiones que cada día tomamos. Y sin Dios va a ser imposible luego que perdones. Sin la ayuda de Dios te va a ser imposible luego perdonar. Sin la ayuda de Dios te va a ser imposible luego amar a ese papá, a esa mamá o viceversa. Sin la ayuda de Dios va a ser imposible. Por eso que la red, hoy el Señor está lanzando esa red de su mensaje nuevamente, para que vos tomes y decidas entrar en esa red y te sometas al mensaje, para que Dios transforme y haga posible lo imposible para vos. Amén. Antes que llegue ese tiempo, porque hoy el carácter tuyo, mío y de lo que está ocurriendo está en la palabra, como él me estuvo leyendo. Quiero repasarlo realmente, si me permitís, por favor. Sí, por favor, adelante. Porque dice, pues la gente, vos y yo, tal vez los que nos rodean, dice, la gente solo tendrá amor por sí misma, dice. ¿Es esa una realidad, sí o no? Gente que se ama solo a sí misma, gente que se interesa solo por él, quiere la mayor parte, quiere el mayor pedazo, no está dispuesto a compartir. Es la realidad que estamos viendo. ¿Seré yo así? ¿Serás tú así? ¿O sos dispuesto a darle lugar a tu hermano, hermana? O primero vos, papá. Primero vos, mamá. Gente que va a amar más su dinero. Dice, fanfarrones, gente orgullosa, dice. Se burlarán de Dios, dice. Van a tener en poco lo que es Dios. Dios va a ser van a considerarle a Dios como nada prácticamente. Serán desobedientes a los padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, lo que es nada sagrado, dice. No amarán ni perdonarán, como hablamos, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Van a ser personas sin control. ¿Eres tú una persona sin control? No me puedo controlar, entonces, y decir lo que decís, gritar lo que gritás, porque no te puedes controlar. No importa a quién porque las palabras son como lanza. Entonces, no medís tus palabras. No te puedes controlar. Cuidado, estamos en los tiempos. Y algunos inclusive llegan hasta la confrontación física, ¿verdad? Fíjate, hijo, hija, esto te lleva a una pregunta inevitable, y es, ¿qué tipo de pez sos? ¿Qué tipo de pez sos? Porque el ir a la iglesia no te hace un pez bueno o un pez malo. Te expone al mensaje, Así mismo. pero no te hace distinto. Así mismo, hermanos. El llegar a la playa, todos los peces llegaron a la playa, hijo, hija, papá, mamá, todos llegamos a la playa. Servir en un ministerio o predicar la palabra tampoco dice qué tipo de pez sos, porque dice la palabra que el Señor escudriña los corazones. ¿Cuál es la motivación por la cual lo haces? Fíjate que muchas veces nosotros decimos, nosotros somos salvados, gloria a Dios, somos restaurados, gloria a Dios, pero el Señor nos quiere transformar. ¿En qué? En una nueva criatura. ¿Y por medio de qué? Por medio de su gracia que recibimos por su amor al entender, comprender y aplicar su palabra. Miren, no es un camino fácil, y esa red en realidad está lanzada para todo tipo de peces, pero como siempre te decimos, la decisión es personal. Cada uno de nosotros dice cuándo quiere tomar o cuándo quiere dejar. Nadie puede tomar la decisión por el otro. Vos podés estar escuchando este mensaje ahí en tu sofá o sentado, ¿verdad? Y puede que entre por acá y salga por acá, ¿verdad? La decisión de atesorar o no, es tuya, está en tu corazón. Sos vos el que tenés que atesorar.
y comenzar a buscar esa verdad. Y lo más tremendo de esto también es, hijos, que mucha gente te va a decir, no, pero hace tanto tiempo ya que se dice, hace tanto tiempo que escuchamos, pero el juicio va a llegar, chicos. El momento de dividir los peces en la playa va a llegar. El juicio del Señor se va a dar. Ahora, ¿cuál es la instrucción del Señor? Y ahí te quería llevar, si se puede, a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14 en adelante. Fíjate esta palabra y cuál es la recomendación del Señor. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Y dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son templo de Dios viviente. Ya Dios los ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Apártense, dice. Mira, si hoy te tocó nadar entre los peces de más abajo, y vos sabés que son un pez de arriba, volvete atrás, arrepentite y comenzar a mover tu colita y subite hacia arriba, hacia un lugar donde te corresponde. No vaya a estar en el piso como ese bagre que se conoce como armado, que a veces hasta encontraron un pedazo de chapa de auto y eso dentro de su estómago, comiendo porquería, basura y nadando con los de abajo. Tu lugar es arriba, tu lugar es cerca del Señor. No es en las aguas medias y no es tampoco en las aguas bajas. Así que movese tu cuerpito y comenzá a subirte, porque la red está pasando. Y si encuentran basura en tu estómago, no sos un pez que vas a ser útil y vas a ser desechado. Por eso es importante que uno no se engañe, porque el hombre, Hermes, tiene esa habilidad de autoengañarse. El hombre tiene esa habilidad de querer uno mismo convencerse de algo que no es cierto. Pero qué bueno que Dios nos recuerda. Si me permitís, sí. Le voy a leer un poquito en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6 en el verso 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos? Mamá quería. El Señor acá preguntando. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterios o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Tremendo, Arnaldo. Ahí no nos queda otra. Y otra cosa que también el Señor habla en su palabra es que la intención del Señor no es que vos te pierdas. No es que la mayoría de los peces, o sea, cuando un pescador quita los peces a la orilla, no es para que se pueda tirar a la basura esos peces, no es para tirar al fuego. En eso no hay ninguna ganancia. No. Y el Señor en 2 de Pedro 3:9 nos habla exactamente de lo que Él quiere hacer con nosotros. Si por favor me acompañas a 2 de Pedro 3:9. La palabra es muy clara y dice 2 de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento en cumplir su promesa, como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, imagínate, acá entraron todos, los peces de abajo, los del medio y los de arriba. Esa es su voluntad, es su deseo. Ese es el amor que Él nos tiene, esa es la gracia por la cual el procedimiento de pesca no se cerró todavía. Porque para el pescador, aunque quite 1000 peces, solo va a poder entregar los que sirven
y ponele que sean 10, ponele que sean 5, ponele que sea 1, en 1000. Hijo, hija, no pierdas tu tiempo en este momento. El Señor no quiere llegar a este extremo en el cual te tenga que desechar, y por eso sábado tras sábado, tarde tras tarde, te está hablando exactamente de lo mismo. Exactamente de tomar este mensaje y usarlo por amor a su nombre, por amor a vos, por amor. Está llamando, está tocando la puerta. Porque va a llegar ese tiempo en el cual la red va a ser quitada. Va a llegar ese tiempo, y fíjate lo que hoy estamos viviendo. ¿Vos te imaginabas que íbamos a estar en esta situación, en esta pandemia mundial, global? ¿Alguna vez pasó por tu mente que el año pasado íbamos a estar pasando esto que estamos pasando? ¿No te parece que estos ya son las señales de los últimos tiempos? ¿No te parece que Dios permitió esto con un propósito? ¿No es esto para vos también una señal del cumplimiento de la palabra de Dios y de que tenés que tomar una decisión en tu corazón, santificarte, ser de Cristo, rendirte o ignorar o endurecerte más? ¿Qué decisión? Porque cuando llegue el tiempo, ya llegó el tiempo. Ya cuando no quieras dejar para el final o no quieras pensar de que va a haber un tiempo extra. Fíjense que inclusive hasta nuestra aflicción, ¿verdad? Si me acompañan en Lamentaciones 3, 31 al 33, el Señor es muy claro que inclusive las aflicciones que pasamos en este tiempo son necesarias para nuestra santificación. ¿Para qué? Para apartarnos de los peces malos, para volver a ser, para ser peces que sirven, dejar de alimentarnos de basura y comenzar a alimentarnos de un alimento que nos haga crecer. Fíjense por favor en Lamentaciones 3, 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según su multitud de misericordias, pero no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, que Él no está queriendo realmente probarte a ese nivel de destruirte, ¿no? Él no te quiere tirar al horno de fuego, Él quiere levantarte. Él no se goza, pero es importante que conozcamos a Dios. Él no se goza ni se deleita en tu sufrimiento. No pienses o no tengas una idea de un Dios tirano, de un Dios que se alegra cuando te va mal. Muy por el contrario, Él se duele, ¿verdad? Pero Él como buen padre, Él tiene que dejarte pasar por un proceso, ¿verdad? Porque Él quiere trabajar y formar lo que tenga que hacer en tu vida. Pero no quita ese concepto. Si estás pensando erróneamente, Él no se goza ni se deleita cuando nos va mal. Este es el tiempo, chicos. Este es el tiempo de, como dice, y aquí te quiero llevar a otra palabra en Apocalipsis 22, verso 14. Y anda meditando, por favor, en todo esto que te estamos hablando. Apocalipsis 22, 14. Yo sé que a lo mejor no te gusta. Yo sé que a lo mejor te duele escuchar esto. Yo sé que a lo mejor no es exactamente, no es tan agradable que digamos cuando te liman el costado, ¿verdad? Pero es necesario, es necesario. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Wow, para tener derecho al árbol de la vida. Hoy es el tiempo. Si aún estás nadando entre los pececitos de allá abajo, como te dije hace rato, es tiempo de que te ordenes. Es tiempo de que vuelvas al Señor. También dice Hermes en el verso 15 de Apocalipsis 22, ahí justamente ocurre una separación, ¿verdad? Ocurre una separación, dice. Fíjense que hay dos grupos. En el 14 tenemos un grupo, como le dice Hermes: benditos son los que lavan sus ropas, ¿verdad? A ellos se les permitirá entrar en la puerta de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida, ¿verdad? Ya en los tiempos finales, ¿verdad? Y en el 15 dice: y fuera de la ciudad estarán los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que les encanta vivir
una vida de mentira. Tremendo. Dos grupos, uno en la ciudad y otro fuera de la ciudad. Una misma red, un mismo mensaje, un mismo lago, un mundo, ¿verdad? Peces y dos grupos de peces que son separados. Peces que son guardados en una cesta, que entran en la ciudad, que son benditos, que viven con Él. Sufren, sí, en esta vida. Aflicciones, sí, pero para formarte, para hacerte mejor. Amén. Pero por otro lado, un grupo de peces que va a quedar fuera de la ciudad, peces que van a ser desechados. Por causa de que Dios desea, de ninguna manera, por causa de que no hemos rendido nuestro corazón y hemos dado rienda suelta a nuestros deleites, a nuestros deseos. Por eso, ¿qué estás viendo en internet? ¿Qué actitudes estás teniendo? Y te va a ser imposible sin Dios. Y este es un llamado final que Dios está haciendo. Es esa red de misericordia que se extiende una vez más a ese mensaje para que nos volvamos a Él de corazón y le busquemos con todo nuestro ser. Porque el Señor Jesucristo justamente fue enviado de parte de Dios en estos tiempos y nos da la gracia de escuchar su mensaje. Este es un tiempo en el cual el Señor Jesús está llamando nuevamente. El mensaje es el mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y Él ha llevado en esa cruz que le costó todo, le costó su vida, en esa cruz en la cual Él fue crucificado, lacerado, escupido, maltratado, traicionado, en esa cruz que Él fue coronado con esa corona de espinas. Fue tanto el dolor y el sufrimiento a un extremo tal. ¿Por qué tanto así? Fue tanto el sufrimiento, el dolor que Él tuvo que pasar por la gravedad de nuestros pecados, por la gravedad de que hemos dado nuestro rostro, hemos vuelto no a Dios. Y en la cruz Él consumó, Él manifestó ese amor. Siendo nosotros viles, pecadores, siendo nosotros egoístas, cómo Dios ha manifestado su amor, cómo Dios ha manifestado su gracia para con nosotros. Y esa cruz está ahí. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar con relación a la cruz? Con relación a Cristo que está en esa cruz. Él está ahí, en cierto sentido. Sabemos que Él ya dejó esa cruz y hoy Él está en los cielos. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué actitudes vas a tener hacia esa cruz? Porque es por la cruz. Recuerden, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Son dos grupos, una decisión. Jesús ya hizo todo. ¿Qué vas a hacer vos? Esa es la pregunta. Yo te animo que en este momento oremos. El mensaje ya fue entregado, la red ya fue lanzada. Ahora te toca a vos. Si hoy decidís en tu corazón hacerle parte al Señor, mejor dicho, dueño al Señor de tu vida, este es el momento. Yo te invito, oremos juntos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Sabemos, Señor, de que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, pero tú ya lo hiciste todo. Sí, Señor. Te pedimos primeramente perdón por nuestros pecados. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y te imploramos, Señor, para que nos tomes, nos hagas y nos formes, Señor, como esos peces buenos. Haznos, Padre Celestial, personas que en realidad no solamente escuchemos, sino que hagamos. Perdona nuestros pecados, lávanos, purifícanos, límpianos y transfórmanos, Señor, hacia ti, hacia tu intención y hacia tu deseo, para que tu propósito se cumpla en nuestra vida. Por favor, Señor, tómame como hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Chicos, fue un placer estar con ustedes nuevamente esta semana. La próxima seguimos, si Dios permite. Así que ánimo, volvé a meditar el mensaje y por sobre todas las cosas, por amor a Jesús, toma la decisión que debas de tomar y hacer lo que debes de hacer. Amén.
Amén. Que Dios le bendiga. Hasta luego.